Y aquí está la sorpresa que les tenía el señor Francisco Martín Moreno, que me preguntan mucho por él. Y miren la explicación que hay de sus recientes ausencias aquí en el programa, tiene mucho que ver con esta explicación, que es este libro que lo tuvo bajo arresto domiciliario. Pues 2 años, Pedro. Es que no es fácil y todo comenzó de una manera muy particular porque fui a casa de mi sobrina. Bueno, mi sobrinita tiene 8 años. Entonces me dijo, tío, ¿me ayudas con la tarea de historia? Pues tú dirás, ¿no? Corrí a ayudarla y al ver el libro de texto gratuito me dio un coraje, Pedro, como no te puedas tú imaginar. Claro, le expliqué las 2, 3 cosas que ella quería saber y después me quedé en su cuarto hojeando el libro, el de cuarto y luego vi el de quinto. No es posible la cantidad de embustes, mentiras, verdades a medias, insinuaciones indebidas también, orientadas siempre a la religión en un libro laico, en un país laico, en una república laica, donde se habla en el libro de apariciones de santos, de vírgenes que mataban a los monstruos. Dices, no es posible, no es posible. Se ignora, Pedro. Por ejemplo, ¿no te parecía de elemental, no sé, inteligencia haber puesto en los libros de texto los nombres que están en letras de oro en el muro de honor del Congreso de la Unión? El Congreso. No están. Las personas, porque te acuerdas que antes decían que eran los hombres. Los hombres ilustres, la rotonda de los hombres ilustres, afortunadamente lo cambiaron por la rotonda de las personas ilustres. No están en el libro de texto gratuito. Ni las personas ilustres. Ni su obra, ni su historia, nada, ni su nada. Nada. Hazme el favor, ¿no? Entonces es cuando te da muchísimo coraje porque por eso somos un país de reprobados. Basta salir a la calle, Pedro, para darte cuenta que somos un país de reprobados. 50 millones de mexicanos en la pobreza es la mejor manera de demostrar que la educación fracasó en este país. Que el gobierno, no sino los gobiernos después de la revolución, por más esfuerzos que se hayan hecho, resultaron pésimos maestros. No es posible que la mitad de la población no tenga y no sepa hacer absolutamente nada. Porque si supiera hacerlo, no estaría en la pobreza, ni estaría 16 millones de mexicanos en la pobreza extrema. Entonces da mucho coraje ver cómo no se construye un concepto del orgullo en este país. Es decir, me parece que de lo que tú estás orgulloso es precisamente lo que más vas a defender y por lo que tú más vas a luchar. Y lo que más vas a cuidar, porque es de lo que tú estás orgulloso. Y si yo le pregunto a los niños de la escuela, ¿de qué están orgullosos? Te vas a quedar helado. No saben de qué están orgullosos. En Estados Unidos, bueno, en muchas casas, cualquier día del año, hay banderas colocadas por todos lados, banderas obviamente yanquis, ¿no? No puede ser de otra manera. Pero bueno, aquí en México, mira qué motivos de orgullo. Desde todo lo que fue el México precolombino, que es de una riqueza bárbara y que tenían unos conocimientos, para comenzar, en materia de astronomía. ¿Te imaginas el día del solsticio, cuando baja, cuando se va cayendo el sol y parece que baja... Bajo las sombras de la pirámide de Kukulcán. De Kukulcán parece que baja una serpiente. Imagínate los conocimientos para ubicar perfectamente bien la pirámide y que ese día, en ese momento, parezca... Entonces, son conocimientos, verdaderamente, estamos hablando del año 500 después de Cristo, y ya tenían esos conocimientos, más otros tantos, ¿no? Pero da mucho coraje también que se creen complejos, y además complejos indebidos. Por ejemplo, ¿por qué nos dicen que eran 250 españoles los que llegan a México y 250 españoles le ganan a 100,000 caballeros Águila? 250, no dije 250,000 españoles. No, 250. 43 eran de a caballo, 203 de a pie. Con sus arcabuces. Y sus ballestas. Y sus ballestas. ¿No? Y le ganan a 100,000 caballeros Águila. Cuando estábamos viendo que hay momentos en la historia donde cuando Moctezuma deja entrar a Cortés a Tenochtitlan, prueban a cazar patos en las márgenes del lago de Texcoco y cazan más patos Moctezuma con el arco que Cortés con la ballesta. Entonces, no hay manera. ¿Por qué se logra la conquista de México? ¿Por qué nos engañan así? ¿Por qué confunden así a la niñez cuando la razón de la conquista de México fue que venía un negro infectado de viruela que venía a arrestar a Cortés de parte de
Diego Velázquez, gobernador de Cuba, y este negro infectado de viruela produce una epidemia en donde se muere más del 80% de la población del Valle de México. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tienen que acomplejar a los niños diciéndoles estas tonterías? No fue la superioridad militar, porque eran prácticamente 800 contra 1. No fue la superioridad militar española, fue la peste, Pedro, involuntaria. No estoy diciendo que ellos hayan llegado con un objetivo sí, con una guerra bacteriológica. No, eso no fue, no. Pero sí fue, bueno, acuérdate que el propio emperador Cuitláhuac muere de eso. Entonces, además siguen diciendo la noche triste. ¿Cuál noche triste? La noche triste es cuando los mexicas le ganan a los españoles. ¿Triste con respecto de qué? ¿De qué? Es que Cortés lloró, bueno, a mí qué me importa que Cortés haya llorado, ¿no? Claro. Aquí lo importante es ver qué fue lo que pasó. Ganaron los mexicas, entonces tiene que ser la noche de la alegría. Más complejos que siguen diciendo que les cambiaban espejitos por el oro, por los brazaletes, por las pecheras, por las tobilleras. Mentira, Pedro, es una mentira. Si, de ser así, los aztecas no habrían tenido un tesoro como el que tuvieron. Claro. Tan sabían la importancia del oro y de la plata y de las piedras preciosas que tenían un tesoro. No lo iban a cambiar por espejitos. Digo, es la versión española de la historia de la conquista de México, que cuando dicen es que la historia la escriben los vencedores. Oye, Pedro, los vencedores los largamos de este país en 1828 en el gobierno de, la última vez en el gobierno de Vicente Guerrero. Vamos a cumplir 200 años de la noche triste. Ya está bien. Entonces yo creo que los niños tienen que entender qué fue lo que pasó en este país. Y en los libros de texto no van a aprender absolutamente nada. A ver, fíjate este dato, Pedro. De 1913 a 1928, el siglo pasado, en esos 15 años, del 13 al 28, asesinan a 3 presidentes de la República. Claro. Asesinan a Pancho Madero en el 13, en el 20 a Venustiano Carranza y en el 28 a Álvaro Obregón. Además, por si fuera poco, estalla la Revolución Mexicana en 1913. Después se promulga la Constitución del 17. Después estalla la Rebelión Cristera en 1926 hasta el 29. 6 grandes acontecimientos quedan resumidos en el libro en aproximadamente 3 cuartillas. Los niños no entienden nada. El libro de texto gratuito. Libro de texto gratuito. No, sí, en el libro de texto gratuito. Entonces, es cuando dices, los niños no por eso los niños confunden y creen que Hidalgo y Villa eran cuatachones. Es decir, se iban a tomar pulque juntos. No es posible que los niños confundan la independencia con la revolución, Pedro. No saben en qué país viven, no saben por qué luchar. Ahora, ponte a pensar, en el 2004, los niños que estaban en 4º año de primaria, en el 2004, estamos hablando de 11 años, ya votaron estas elecciones de junio. ¿Ya? Porque son 11 años, ponle que tuvieran estos chiquillos en el 4º año que tuvieran 9 o 10 años. Bueno, pues ahora ya votaron porque tendrían la mayoría de edad. ¿Con qué conocimientos? ¿Por quién votaron? ¿Cuál fue el mejor? ¿Cuál fue su información ¿Qué los histórica? movió? ¿Qué los movió? Su información política, ¿Por qué? ¿Por qué votaron por quién votaron? Porque por alguien habrán votado. Sin embargo, ¿cuál es su información política? La que adquirieron en la escuela es imposible, Pedro. Me da mucho coraje ver que en la televisión se estupidiza a la gente. Sí. En la escuela se estupidiza a la gente. Y en la iglesia se estupidiza a la gente. Es decir, todavía ves conceptos prohibidos cuando en la iglesia, cuando ves la inseminación in vitro, cuando ves los agujeros negros, cuando ves pues, las células madre. Estamos hablando de esto y a los niños los están inhibiendo con una serie de conceptos absolutamente anacrónicos. Por eso que escribí este libro, México Engañado. Creo que es muy importante que se recupere el orgullo que debemos sentir los mexicanos por nuestro país, que sepan lo que nos pasó, que sepan el trabajo que le ha costado a este país tener instituciones. Porque, así un repasito muy rápido, nosotros en el Imperio Azteca no hubo democracia, no hubo democracia en 200 años, no hubo democracia en el virreinato, no hubo democracia en el siglo XIX, con 11 veces que llega Santana al poder, más las guerras. En el siglo XX tienes la diarquía Obregón Calles y después la dictadura perfecta instalada por Lázaro Cárdenas. Dime entonces, en el siglo XX tampoco hubo democracia. Llevamos, Pedro, de democracia 15 años. Entonces, por eso es que fuimos siempre el país de un solo hombre. Este hombre es el que decía, llámese Tlatoani, llámese cacique, llámese caudillo, llámese presidente, jefe máximo. Son los que decidían. Nunca decidimos nada en este país, porque no hubo democracia. ¿Por qué? También por el proceso de estupidización.
Y los padres de familia creen que porque llevan a sus hijos a la escuela y les dan un beso en la mejilla, ya cumplieron. Y les preguntas, ¿cuál es el nombre de los maestros de tus hijos? ¿Cómo se llaman tus hijos? Tus maestros, los maestros de tus hijos. Pues no saben. ¿Cómo se llaman tus diputados? No, tampoco sé. Ah, no. Entonces, si te fijas, hay una fractura en la academia y una fractura en la política. ¿Por qué? A ver, ¿por qué los mexicanos no protestamos? ¿Por qué ves que se roban miles de millones de pesos en Coahuila, miles de millones de pesos en Veracruz, en Chiapas, en Oaxaca, en Puebla, ahora también en Michoacán, en el Estado de México? Bueno, y nadie protesta. ¿Por qué nadie protesta cuando nos están sacando de los bolsillos lo que es nuestro? ¿Por qué? Porque hay un conflicto con la autoridad. ¿Dónde están las explicaciones? En la Inquisición. Mientras no entendamos lo que pasó en la Inquisición, 300 años de Inquisición, no vamos a entender este país. Tenemos que entender que cambiamos, por ejemplo, Pedro, cambiamos la piedra de la Inquisición por la pira por la pira inquisitorial. Fíjate qué historia. Venimos de la piedra de los sacrificios. De los sacrificios, perdón, a la pira de la Inquisición. Que es una barbaridad. Y ahí están las explicaciones de nuestro comportamiento, pero nadie trabaja en ello. El año antepasado, Pedro, que me invitaron a una escuela en Berlín, en Alemania, al entrar a un auditorio, estaba oscuro, y estaban pasando escenas del Holocausto. Y cuando volteé a ver a los chiquillos, eran niños de 8, 9, 10 años de edad. Y veías un tractor que empujaba, digamos, 50 cadáveres de un lado, echaban cal y otros 50 cadáveres del otro lado, y los niños se tapaban los ojos. El maestro prendió la luz y dijo, quiero que vean esto. Quiero que sepan que los alemanes de estos tiempos nos da vergüenza lo que hicieron nuestros abuelos. Nos da pena. Jamás el mundo va a perdonar lo que hicieron los nazis en los años 40. Nunca nos van a perdonar. Y quiero que lo vean para que esto jamás se vuelva a repetir. Y quien no lo vea, no va a saber. Y quien no sepa, lo voy a reprobar. Esa es una purga, Pedro. Es una purga. Aquí tenemos que empezar a reconciliarnos, a tomarnos de la mano. Tú le dices a la gente, ¿tú eres indígena? No. Entonces eres de Gachupín. No. Entonces eres criollo. No. ¿Eres mestizo? No. Hay un problema de identidad. ¿Quiénes somos? Tampoco se trabaja en la escuela en esto. Por eso es importante que México engañado pues, tiene una gran cantidad de explicaciones. Yo no, como tú sabes, yo no soy historiador. Soy, como digo en el proemio, soy si acaso un investigador que busca la verdad. Pero hasta ahí yo quiero que nuestros maestros, los grandes académicos de la historia, escriban el libro. Y estoy proponiendo, Pedro, una comisión nacional autónoma que redacte el libro de texto gratuito. Sí, sin que pueda intervenir el secretario de Educación. Sí, me parece, podría tener, no sé, asesores o podría tener gente porque finalmente es la autoridad. Pero bueno, yo creo que no se puede dejar en manos de la Secretaría de Educación los libros de texto. Si tú comparas el libro de texto gratuito de 1960, el que hizo doña Eva Sámano López Mateos con Torres Bodet y con Martín Luis Guzmán en 1960, con este libro vigente en el 2015. Es otro. Es otro, pero también es distinto el de Echeverría, y también es distinto el de Salinas, y también es distinto el de López Portillo. Entonces, ¿cuál es la historia de México, Pedro? Cada gobierno trata de venir a poner aquí, esta es la historia, dice López Portillo. No, esta es, dice Echeverría. No, esta es, dice López Mateos. No, ya basta. Tenemos que poner orden en esto, y tenemos que tener un criterio histórico. ¿Quién tiene que poner el criterio histórico? Nuestros maestros, los grandes historiadores. Ellos son los que tienen que reunirse y escribir el libro de texto definitivo y que no se cambie de acuerdo a cada administración. Fíjense que aquí hay un compendio de verdades de la historia de nuestro país. Francisco Martín Moreno ha sido un hombre siempre polémico, que lo que ha plasmado en sus libros ha sido a veces sujeto de muchas opiniones de gente que no está interesada en que se sepan las verdades de México. Claro. Y en ello, en algunas de sus obras, se ha puesto sobre la mesa la enorme necesidad, yo creo que es el objetivo más importante que tienes en tu misión como escritor, el llevar a que los mexicanos conozcamos de nuestra historia. Este libro lo he venido recomendando mucho en los últimos tiempos, en los últimos días, desde que salió su publicación.
Yo pienso que es un libro base para que lo sepamos y lo entendamos todos. Muchos de ustedes me preguntan qué leer. Yo les digo, leamos de lo que es nuestra historia real, de nuestras verdades, de antecedentes que en verdad nos lleven a conclusiones sobre lo que fue, para que hoy sepamos lo que somos. Y en esto pienso que la sociedad mexicana, con ediciones como esta, con publicaciones como esta, con investigaciones como esta, llegamos a tener lo que le hace falta a cualquier país para ser: identidad. Identidad. El que nos identifiquemos todos y sepamos qué somos, de dónde venimos, y entonces podremos definir a dónde vamos. No es de otra manera, no es posible hacerlo de otra manera, y por esto es que el papel de Francisco Martín Moreno en esta parte de la historia de nuestro país me resulta básica, fundamental, para que entendamos lo que somos y podamos ir hacia donde queremos. Yo se los recomiendo, es una edición extraordinaria de Planeta, está a la venta en todas partes. México Engañado se llama, de Francisco Martín Moreno. Es un compendio de lo que no dicen los libros de texto gratuito, pero que tenemos nosotros que reconocer para saber cuál es verdaderamente nuestra historia. Y así como narra esta parte del Holocausto en una lección muy dura para los alemanes, yo pienso que no hay más dureza que la mentira. Y aquí tenemos muchas verdades en compendio que Francisco Martín Moreno afanosamente, dedicadamente, ha puesto su vida y los últimos 2 años de su vida para plasmar esto que ya es una realidad. Me lo contó desde un principio y ustedes constantemente me preguntaron, ¿y dónde está Francisco? Bueno, Francisco está encerrado con sus pensamientos, con sus frases, plasmando lo que ha querido decir, y lo ha dicho, y aquí está. Se llama México Engañado, y yo se lo recomiendo a todo mexicano que quiera saber qué es México, qué fue México y qué será. Piensa, Pedro, en este caso, la cultura mexicana va desapareciendo lentamente. Si comparas la cultura mexicana con las raíces de un árbol, y este árbol se van secando sus raíces, el árbol va a acabar cayéndose. Entonces, no estamos defendiendo nuestra cultura. Los norteamericanos llegaron, bueno, no los norteamericanos, los europeos, los irlandeses, los ingleses, llegaron a las costas de Massachusetts. Estamos hablando de mediados del siglo XVII. Nosotros tenemos 3000 años de cultura. Ellos apenas tienen, si acaso, 500, por ser generoso. Nosotros tenemos que defender nuestra cultura. Yo sí, lo hemos platicado tú y yo muchas veces, ¿no? Propongo la pena de muerte para quien cante el Happy Birthday, ¿no? Propongo la pena de muerte para quien defiende el Halloween, en lugar de nuestras calaveritas. Yo creo que tenemos que ir por nuestra cultura. Tenemos 29,000 sitios arqueológicos en este país. Sí. Pedro, Egipto debe tener 10. Dice el maestro Matos, Eduardo Matos, cuando una vez le pregunté, ¿cuántas zonas arqueológicas hay en México? Me dijo, hay una. Todo México. Todo México, eso es. Todo México es una zona arqueológica. Pero además tenemos un patrimonio colonial maravilloso. Tenemos playas, tenemos todo tipo de microclimas, tenemos 11,000 kilómetros de litoral este. Podríamos hacer una maravilla, pero hay que recuperar la cultura, hay que recuperar. Y aquí hay un punto de inflexión muy importante con el cual ya termino, Pedro, y es ¿dónde se extravió México? Hay un punto muy claro en el que le concedo mucha importancia en el libro. ¿Por qué? Porque cuando se constituyen los calpulis, esta organización social y ejidal azteca que era maravillosa Y educativa, en cada calpuli tenía que haber, tú lo sabes mucho mejor que yo, una escuela. De tal manera que no había, voy a decir un barbarismo, no había analfabetismo. Digo que es una barbaridad porque no había alfabeto. Los niños se educaban a través de los códices, pero no había ignorancia. En cada calpuli una escuela. ¿Dónde se pierde México? Cuando se da la encomienda, esta organización patrimonial, agraria de los españoles, le daban como reconocimiento por sus esfuerzos 5,000 indios
a cada uno de los encomenderos y en lugar del calpulli aparece la encomienda. Y en cada encomienda, en lugar de poner una escuela, pusieron una iglesia. De ahí que cuando llega Iturbide al poder en 1821, después de 300 años, hay 98% de mexicanos que no saben ni leer ni escribir. Ya no digamos en el porfiriato y ahí en adelante. Cuando Porfirio, cuando largamos a punta de bayonetazos a este infeliz tirano de Porfirio Díaz, y lo digo con todo coraje porque hay quien quiere repatriar sus restos, 85% de los mexicanos no saben ni leer ni escribir hace 100 años. Sí. Entonces, yo creo que es muy importante, Pedro, muy importante que recuperemos todo ello, que vayamos por nuestras raíces, que recuperemos nuestra cultura y que estemos orgullosos de ella. Pero en el libro de texto gratuito, no solamente no recuperan el orgullo de nada, sino extravían y confunden a la niñez. Y entonces la historia se vuelve a repetir. Y lo decía muy bien Santayana, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Sí? Estuvimos a punto, Pedro, en el 2006, de votar otra vez por el populismo, por este loco de Macuspana. ¿Por qué se nos había olvidado, Pedro, el populismo y la demagogia de Echeverría y de López Portillo? Y íbamos a votar otra vez por el populismo. No podemos tener una memoria tan corta. No. Por eso es tan importante reestructurar los libros para que los niños tengan otra visión de México. Y entonces vamos a poder empezar a construir el país que nos merecemos. Aquí está México Engañado, Editorial Planeta, Francisco Martín Moreno. Me opinan sobre ti, Francisco. Graciela Fernanda de Alba. Gracias a Martín Moreno me enamoré de la historia, de la búsqueda de la verdadera historia. Gustavo Moret, excelente escritor, sea bienvenido. Es enriquecedor escucharlo. Muchas felicidades. Diana Westrup, bienvenido Francisco Martín Moreno, un hombre apasionado. Creo que te describieron bien. Yo creo que sí. ¿A dónde vas sin pasión, Pedro? No, sí. A ningún lado. Norma Villagrán, felicidades a Pedro por su invitado. Bienvenido, señor Moreno. Olivia de Jesús, qué gusto escuchar a Francisco Martín Moreno, es un deleite. Lucy Trejo, qué maravilla despertarme con Francisco Martín Moreno, cómo lo extrañaba. Ana Montero, felicidades Pedro por el gran invitado. Tuve la oportunidad de que me autografiara uno de sus grandes libros. Estuviste en la FIL, ¿no? Estuve en la FIL, sí. El año que entra iremos, ¿no, Pedro? Tú y yo pues, otra vez. Si tú me invitas, yo estaré con mucho cariño. Como la última vez que estuve ahí, fui a acompañar a Francisco Martín Moreno y tuvimos experiencias extraordinarias que espero repitamos el año que viene. El año que viene, sin falta, ya estamos. Ahí está. Y aquí nos veremos, Pedro, ya con el libro entregado. Me dará mucho gusto que me invites aquí a tu casa a hablar de política y de historia. Eres un gran mexicano, eres un gran ser humano y es, mejor que todo eso, un gran amigo. Vamos a hacer una pausa. Gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Pedro. Hacemos una pausa, regresamos aquí con más noticias.